Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llega el tiempo de los misterios. Has entrado ya en el espacio en blanco y como siempre, eres bienvenido. Es algo que ya iniciamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio de 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor estar aquí a estas horas, llenando la madrugada de misterios. Abrimos como siempre canales de comunicación. Tenemos como siempre 5 premios. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Buscáis Blanco Radio y ahí estamos. Y además desde Barcelona tenemos un número de WhatsApp que controla nuestro compañero Ramón Álvarez, 652-03-5934, 652-03-5934, por si queréis mandarnos algún mensaje. Dar las gracias a algún amigo que ha venido a vernos desde Jaén y a todos los que seguís con nosotros esta aventura desde hace ya 30 años. Queremos seguir cumpliendo muchos más y recordaros que la próxima semana vamos a estar en Villalba del Alcor, en Huelva. Desde ahí vamos a realizar el programa cara al público. Será un placer estar todos juntos en esta aventura. Esta noche más información. Villalba del Alcor, nuestra próxima cita será dentro de una semana. Esto es lo que os hemos preparado para esta noche. Un nuevo viaje nos espera hacia los confines del misterio. Y en esta ocasión, hacia ese misterio que se ha dado en llamar el del siglo. O dicho de otra manera, el de las visitas de los ovnis. Es uno de vuestros temas favoritos y no solemos tratarlo a menudo. Esta noche lo haremos en profundidad con un experto que ha elaborado un extenso estudio sobre él. Trataremos de sacar conclusiones y de responder a esas preguntas que nos hacemos sobre el fenómeno. Seguiremos descubriendo una misteriosa mansión en las Islas Canarias. Esas son las propuestas de hoy. Solo queda que las disfrutes. Las hemos preparado solo para ti. Ahí están parte de nuestras intenciones y para tratar el primer tema
Nos vamos hasta Alicante a saludar a nuestro primer invitado, Moisés Garrido Vázquez. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Un placer de que estés aquí en el Espacio en Blanco de nuevo. Igualmente, para mí. Investigador, divulgador de todos estos temas, llevas mucho tiempo vinculado a este asunto. Antes estabas en Huelva. ¿Has visto algún ovni? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Objeto volante no identificado, sí, varias veces. ¿Cómo fue? Bueno, han sido varios casos, ¿no? El primero fue el 19 de julio de 1983, lo recuerdo perfectamente, en Huelva. Esa noche de verano estaba con unos amigos charlando sobre las 11 de la noche y observamos atónitos el paso de un objeto cuadrangular, muy extraño, con unas luces en la parte inferior y una estela enorme, se desplazaba muy lentamente. Y al día siguiente vino reflejado en la prensa como que buena parte de la población onubense lo había observado y no tenía explicación. Y con el paso del tiempo, conforme me fui metiendo en la investigación y el estudio del fenómeno OVNI, para mí sigue siendo a día de hoy un caso que no he sido capaz de identificar, y luego he tenido otros avistamientos también que han quedado ahí como objetos volantes no identificados, por supuesto. 3 o 4 casos, por lo menos. Tienes suerte. De vez en cuando nos mandas mensajitos donde sacas, extraes y digitalizas algunos de los archivos más importantes del mundo de la ufología y del mundo de la parapsicología, cosa que te agradezco. Y has hecho un trabajo enciclopédico hablando de los ovnis, del espacio exterior al espacio interior, donde pasas revista a todo este mundo de los ovnis y sacas nuevas teorías, ¿verdad? ¿Hay cosas nuevas que contar del mundo de los ovnis? Bueno, sí, yo creo que es importante hacer un poco de revisión crítica sobre lo que se ha dicho a lo largo de los 70 años que se van a cumplir muy pronto del fenómeno OVNI, ¿no? Hay que hacer un trabajo de análisis de toda esa casuística, de las hipótesis que se han barajado, desde un punto de vista crítico, ver qué puede ser verdad o qué puede estar equivocado, y plantear otros derroteros, otras vías de estudio que son también muy interesantes, y no siempre seguir con las mismas historias, repetir las mismas teorías y los mismos casos, sino avanzar un poco más en la investigación, en el estudio, y tener la mente abierta para plantear nuevas hipótesis alternativas que quizás expliquen mucho mejor la complejidad que tienen estos casos. Vale, pues es lo que vamos a intentar hacer esta noche. Primero un poco de resumen y luego aportar esas nuevas teorías que hay, que quizá den un poco de luz a este fenómeno de los cielos. 900, 137, 137, nos vamos de viaje del espacio exterior al espacio interior. Esta noche pasamos revista a uno de los fenómenos más controvertidos de nuestro tiempo, el mundo de los ovnis. Desde hace ya décadas, el misterio se cierne sobre esas extrañas luces que parece que nos visitan. El maestro Fernando Jiménez del Oso nos lo recordaba en un documental titulado Un fenómeno llamado OVNI. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Muchos de ustedes ya lo recuerdan. Fue hace bastantes años en Estados Unidos. Exactamente el 24 de junio de 1947 a las 2 de la tarde. El protagonista fue Kenneth Arnold, un hombre de negocios de Idaho. Ese día volaba en su avioneta particular de Chase a Yakima, en el estado de Washington. No iba en línea recta, tenía suficiente combustible y se desviaba con frecuencia por si veía los restos de un avión de la Marina que había desaparecido. Eran las 2 de la tarde y volaba a una altitud de 2.800 metros cuando algo llamó su atención desde la izquierda. Era una formación de 9 objetos brillantes. Arnold los describió como 2 platos unidos por su parte cóncava. Sin duda alguna eran máquinas y se movían todas al mismo tiempo, como si estuvieran unidas por una mano invisible. Las pudo ver durante algunos minutos, incluso intentó seguirlas, pero iban a una velocidad que Arnold calculó en 2.000 kilómetros por hora. Después se perdieron hacia el norte del monte Rainier. Así comenzaba la moderna historia de este extraño misterio. Han pasado muchos años desde entonces, muchos avistamientos,
muchos testigos. Conozcamos cómo está en estos días el fenómeno. Ahí estaba el maestro Fernando Jiménez del Oso, que nos daba una clase magistral del comienzo de esta historia, Moisés? Pues sí, la verdad es que el caso de Kenneth Arnold es importante porque inaugura la era moderna de los platillos volantes, ¿no? El 24 de junio de 1947. Uh-huh. Lo que ocurre es que la gente cree que lo que vio Kenneth Arnold fue un platillo volante, el clásico, sí, con esa forma típica de disco, ¿no? Y no era así, eran objetos en forma de boomerang, que asemejaban más bien a las conocidas alas delta. Esos objetos, según Kenneth Arnold, volaban a una velocidad de unos 2.700 kilómetros por hora, volaban a casi 3.000 metros de altura, y lo que ocurre es que cuando este hombre describe lo que había visto a un periodista que se llamaba William Beckett, de la agencia Associated Press, señaló que esos objetos se desplazaban como platos deslizándose sobre el agua. Y el periodista se confundió en su crónica y en vez de referirse al desplazamiento se refirió a la forma y puso como titular que el testigo había visto platillos volantes. Y así fue como ese término se popularizó. O sea que ahí había una equivocación de interpretación. Exacto, o sea, la ufología se inicia con una errónea interpretación de lo que había observado Kenneth Arnold. Curioso, ¿no? Quizá como muchas otras veces, ¿no? Como muchas otras veces, ¿no? Porque se suele de alguna manera difundir la idea de que los ovnis tienen esa forma de platillos volantes y realmente creo que es la forma menos observada por los testigos. Casi siempre los testigos hablan de formas esféricas, cuadrangular, triangular, más que la forma típica de platillo volante, que fue la que luego popularizó el cine de ciencia ficción en los años 50. Uh-huh. Lo analizaremos a lo largo del programa. Dando unos cuantos pasos más, luego hablaremos de Roswell y otros casos extraños. Astronautas y ovnis, es otro de los capítulos que tú tocas en el libro. Los astronautas están viendo ovnis, han visto ovnis. De hecho, Internet está plagado de informaciones y de supuestas fotografías de todo ello. ¿Es cierto o se está viendo otra cosa que no son estos objetos así tan brillantes? Bueno, sí, es cierto que hay astronautas que han sido testigos de objetos extraños, de fenómenos anómalos desde los inicios de la carrera espacial. Incluso se dice que Yuri Gagarin, el primer hombre que voló fuera de la Tierra, dijo haber visto algo sorprendente durante su primer vuelo y no se supo si realmente se refería a un ovni, pero algunos de sus compañeros y algunas agencias de noticias dijeron que sí, que había observado algo extraño ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Otro de los astronautas estadounidenses, en este caso, Gordon Cooper, también observó una cosa bastante extraña en mayo del año 1963 durante una misión espacial y se trató de un objeto de color verde que dejaba detrás de sí una estela roja, se desplazaba a una gran velocidad y años después este astronauta, Gordon Cooper, dijo abiertamente que nuestro planeta estaba siendo visitado por seres inteligentes que pretendían establecer contacto con nosotros. Hay muchos más casos, por ejemplo el de la Gemini 10 en julio de 1966, donde los astronautas vieron dos objetos brillantes de color rojo, notificaron incluso el avistamiento al centro de control de Houston. También los astronautas del Apolo 11 vieron una especie de globos luminosos el 19 de julio de 1969. En fin, son muchos astronautas los que aseguran haber visto objetos volantes no identificados durante sus misiones, y la NASA nunca ha desmentido esta historia, pero tampoco ha apoyado estos testimonios. Sí ha publicado algunos estudios sobre eso que se ha venido a llamar fenómenos transitorios lunares, que serían gases luminiscentes causados por los lunamotos, que son los terremotos lunares, aunque también puede ser producido por destellos de impactos meteóricos, y eso ha podido hacer pensar a algunos astronautas que estaban ante algo de origen desconocido. Y luego ya las teorías que hay por ahí de que existan ruinas en la Luna, restos de presuntas civilizaciones alienígenas y demás, a mí me parece relatos muy fantásticos y que no tienen la menor consistencia. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche dando un repaso al mundo de los ovnis a toda prisa para tratar de sacar conclusiones. Astronautas que han visto muchas cosas, objetos volantes no identificados, objetos submarinos no identificados, es otro de los capítulos, los OVNIs. Hay muchos casos, por ahí por tu tierra ha habido algunos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar
a testigos en Huelva, gente que, pescadores, marineros, buzos, gente que me han asegurado haber visto desde las playas de Huelva, desde Punta Umbría, desde Matalascañas, Mazagón, pues haber visto surgir luces no identificadas del mar, ¿no? El propio Antonio Rivera sostenía que el mar es un refugio perfecto para esconderse esas presuntas naves de origen extraterrestre. Bueno, es una hipótesis, pero sí que hay casos muy importantes que hemos recogido los investigadores del tema OVNI de testigos que han visto cómo se han adentrado en el mar o han salido de él objetos en forma de lentejas, de discos muy luminosos. En fin, hay casos muy importantes como el que ocurrió en la isla de la Trinidad, cerca de Brasil, en el año 1958. Hay fotografías incluso. Y no parece que sea de ahora, parece que Colón también en alguno de los viajes y algunos otros marineros famosos también se han encontrado con estas luces, ¿no? Sí, han dejado por escrito esos extraños fenómenos que han visto, ¿no? Y bueno, una de las fotografías, de las mejores fotografías que hay en los anales de la ufología es el OVNI o la nave que se fotografió en el lago Cote de Costa Rica en septiembre de 1971 por un avión del Instituto Geográfico Nacional de allí de Costa Rica, y estamos hablando de un objeto de unos 200 metros de diámetro, y esa fotografía se ha analizado incluso por grandes ufólogos como Jafalé, y no se ha detectado que sea un fraude y sigue en el más absoluto misterio. Nave en septiembre de... Has dicho nave, en septiembre de 1971. Primeros datos de este fenómeno. Damos un paso adelante. 900-137-137 por si queréis preguntar algo o contarnos alguna experiencia. Esta noche pasamos examen al mundo de los ovnis. Uno de los aspectos más intrigantes del mundo de los ovnis son los casos ocurridos en la antigüedad. Este es un ejemplo de ellos. La Biblia. Un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural. ¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis? ¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel? En la Sodoma y Gomorra del Génesis, ¿de dónde venía el fuego y las piedras que lo arrasaron todo? En el Éxodo, ¿qué era esa presencia en el cielo que guió a Moisés a través del desierto? ¿Eran actos divinos? ¿O esas misteriosas fuerzas celestiales podrían haber sido ovnis en la Biblia? OVNIs en la Biblia, en la antigüedad. Hoy hay nuevas teorías. Vayamos a conocerlas. Ahí estamos en otro capítulo más, Moisés. OVNIs en la antigüedad. Muchos de los investigadores dicen que quizá la prueba más clara y concreta de que han existido son esas tradiciones que hablan de seres venidos de los cielos. ¿Es cierto? Bueno, yo estoy convencido de que los ovnis se han visto siempre. Es un fenómeno atemporal. Se ha manifestado a lo largo de la historia, eso lo tengo claro. Cuando echamos manos de las antiguas crónicas literarias o históricas o de los libros sagrados, descubrimos que en la antigüedad se habla de prodigios celestiales, de fenómenos extraños en los cielos, que entonces, claro, se catalogaban como milagros, como hechos sobrenaturales, porque no existía otra forma de interpretar en aquella época esos signos celestes, ¿no? Pero por pura definición son ovnis, objetos volantes no identificados. Hay casos antiguos muy sorprendentes, como por ejemplo lo que nos relata el papiro de Tuli. Hablamos de hace 3.500 años, en el Egipto del faraón Tutmosis III. En ese papiro se describe la observación en el cielo de una esfera de fuego que atemorizó a los testigos. Días después se vieron varias más, se decía que brillaban más que el sol. Incluso el faraón hizo quemar incienso como ofrenda. Otro ejemplo sería una obra muy interesante que escribió en el siglo III el historiador romano Julio Sequen, se llamaba El Libro de los Prodigios, y ahí recogía un montón de extraños fenómenos en los cielos descritos como escudos llameantes. También
Plinio el Viejo se refiere a fenómenos muy parecidos, ¿no? A los que denomina vigas luminosas, antorchas ardientes, etcétera. Pero ovni no es sinónimo de nave extraterrestre, por eso discrepo, a diferencia de lo que proponen los astroarqueólogos, en atribuir a supuestos seres de otros planetas hechos del pasado a los que no encontramos una explicación lógica o convencional. Como no sabemos exactamente cómo se construyeron las pirámides y nos sorprende que algo así se haya construido hace miles de años, pues ya consideramos que fueron construidas por seres de otros mundos. Y lo mismo pasa con las pistas de Nazca y otros casos parecidos. Se suele creer ingenuamente que los hombres del pasado eran unos inútiles y que eran incapaces de hacer grandes obras arquitectónicas sin contar con una tecnología como la nuestra. Y eso es un error tremendo. Así yo lo veo. Quizá Erich von Däniken fue el que nos abrió un poco el campo de esto de, en el oro de los dioses, de ver extraterrestres por todos los lugares, ¿no? Pero si nos vamos a los antiguos pueblos, en Australia, por ejemplo, hay pruebas de extraños símbolos, en el desierto de Tassili, los dogones, en montones de lugares hablan de cosas muy extrañas que parece que hacen referencia a seres venidos de los cielos, ¿no crees? Bueno, porque lo estamos proyectando las ideas que tenemos actualmente a nivel tecnológico y con los conocimientos que tenemos en ufología, y cualquier enigma del pasado que veamos que está representado en esas cuevas o en antiguos monumentos, ya vamos a pensar que se tratan de los actuales ufonautas, ¿no? Yo entiendo que gente como Erich von Däniken y compañía pues haya vendido esas ideas a través de lo que se ha dado en llamar astroarqueología o paleovisita, como también se denomina, ¿no? Esta, digamos, corriente o disciplina que comenzó a expandirse en los años 60, sobre todo. Bueno, gente como Peter Colosimo, Raymond Drey, Robert Charroux, Eugenio Dania. Yo he leído muchísimas obras cuando yo comencé con estos temas de toda esta gente. Incluso un científico de la talla de Carl Sagan se interesó en su juventud por estas ideas y llegó incluso a pensar que algunos personajes bíblicos, como Moisés y Jesús, eran seres de otros planetas y que algunos artefactos descritos en la Biblia, como por ejemplo el Arca de la Alianza, eran de procedencia extraterrestre. Pero bueno, luego se fue dando cuenta de que no es correcto interpretar estas historias milenarias, muchas de ellas meras leyendas y relatos míticos simbólicos, a la luz de la ufología. Como he dicho, eso es proyectar estos conocimientos que tenemos ahora, propios de nuestra cultura tecnológica, en cosas del pasado y en culturas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero eso no significa que fuesen culturas atrasadas o que no fueran hábiles constructores. Demostraron poseer mucha inteligencia en conocimiento astronómico, matemático, aritmético. No sabemos realmente qué puede ser, por supuesto. A lo mejor esas pinturas en las cuevas de Australia y de otros sitios, pues más bien responden a visiones que se tienen bajo un estado alterado de conciencia. Es posible. Vale. No hay que atribuir todo a extraterrestres, claro. Vale. Nueva Guinea. Ahí ocurrió un fenómeno muy curioso después de la, no sé, Primera, Segunda Guerra Mundial. Sí, te refieres al culto cargo. Al culto cargo, sí. Sí, es verdad que aviones durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron esas islas como pista de aterrizaje y demás, y allí dejaron cosas que para los aborígenes pues eran algo fantástico y atribuían, digamos, un origen celestial a estos pilotos y a estas naves que aterrizaban en sus islas, y luego surgió un culto en torno a estas, para ellos, visiones celestiales, ¿no? Y atribuyéndoles un origen sobrenatural. Lo que no sabía también es que en ese tiempo, o en el moderno siglo XIX-XX, habían hablado Blavatsky, Charles Ford, por ejemplo, aparte de Däniken, Zecharia Sitchin, de todo este fenómeno, y que muchos de los intelectuales más avanzados han tenido la mente abierta respecto al fenómeno ovni y sobre todo a estos ovnis en la antigüedad. Sí, pero fíjate qué curioso, Miguel, que Däniken estuvo muy influido por las obras teosóficas de Madame Blavatsky. Hay mucha similitud, ¿sí?, entre los extraterrestres que presenta Däniken en sus obras y los demiurgos de la teosofía. Por eso es conveniente ser un poco más crítico con esta cuestión y desmitificar muchas cosas que se han dicho durante décadas y que todavía a día de hoy muchos siguen repitiendo sin pararse a analizar tales afirmaciones, porque hay otro detalle que no podemos pasar desapercibido, y muchos de estos precursores de la astroarqueología, como Däniken y Robert Charroux, eran también grandes lectores de literatura de ciencia ficción durante su juventud, y en esas novelas que se publicaron a partir de los años 30 del pasado siglo,
ya se venían narrando historias similares a las que luego presentaron los astroarqueólogos. Se hablaba, por ejemplo, del contacto del hombre primitivo con civilizaciones extraterrestres, incluso se aludía a que el ser humano había sido creado por esas inteligencias de otros mundos, y podemos encontrar también esos relatos, alusiones a que los extraterrestres construyeron las pirámides. Por tanto, no hay nada nuevo en la astroarqueología que antes no haya surgido en la ciencia ficción. ¿Contaminación cultural, entonces? Pues sí. Vale. 900, 137, 137. Seguimos dando pasitos en este camino hacia el mundo de los ovnis. Ya veréis qué curioso. ...80 años haciendo radio. Si digo luna, no estoy pensando en la huella americana del zapato de Armstrong. Si digo noche, no es la oscuridad de un locutorio de radio lo que siento. Si digo solidaridad, no estoy pensando en El Loco de la fronteras. Colina comenzó su andadura en Radio Nacional de España en 1980. Poeta de las ondas y singular entrevistador, Jesús Quintero, el Loco, consigue desde su colina grandes audiencias. Entrevistando a Dolores Ibarruri, la pasionaria, le llega a recitar el Padre Nuestro en latín. Dolores, pues me han dicho que usted sabe hasta rezar el Padre Nuestro en latín. Pues sí. ¿Sí? Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat. 80 años haciendo radio. Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Yo creo que la casa se hizo estratégicamente, incluso antes de acabar la guerra. Para mí fue preparada para, en caso de huida, ahí sería un sitio especialmente para eso, para operaciones de cirugía y que se cambiaran los rostros para ir a Sudamérica. En el verano de 1947 se hace público el incidente de Roswell, Nuevo México. Quizás el más famoso de los relacionados con un objeto volador no identificado. Roswell ha sido el paradigma del fenómeno ovni. Posee todos los ingredientes necesarios: un platillo estrellado, incluso algunos cuerpos caídos, el encubrimiento del gobierno. Hubo ocultación, falta de información por parte de las autoridades. Según la declaración original de la Fuerza Aérea, se trataba de un platillo de origen extraterrestre, pero rápidamente lo negaron y dijeron que se trataba de un globo meteorológico que se había estrellado, que no había ocupantes a bordo y que no había nada de extraterrestre. Otros testigos afirmaron haber visto piezas de una nave espacial estrellada. Según ellos, materiales desconocidos para la ciencia. El incidente Roswell, quizás uno de los casos más impactantes del mundo de los ovnis. Con el paso de los años existen nuevas informaciones sobre él. Conozcámoslas de la mano de nuestro invitado. Moisés, ahí está el caso Roswell, quizá uno de los más significativos de este mundo del misterio. 1947. Antes de nada, preguntan si la moderna historia de la ufología no comenzó con este caso. Fue con el de Kenneth Arnold, ¿verdad? Bueno, la era moderna de la ufología surge con el caso de Kenneth Arnold, el 24 de junio de 1947, aunque anteriormente al caso de Kenneth Arnold hubo avistamientos de ovni. Por ejemplo, en Escandinavia se dieron una oleada bastante interesante a finales de los años 30 y principios de los 40, y bueno, está también la oleada de naves aéreas en algunas ciudades de Estados Unidos a finales del siglo XIX, o sea que esto viene de muy atrás. Lo que pasa es que se establece como la era moderna de la ufología, el caso de Kenneth Arnold, y pocos días después surge el incidente de Roswell. Vale, pero no están ni unidos, son dos cosas diferentes. Son dos cosas absolutamente diferentes. Vale, al principio de la historia de Roswell decían que eran ovnis, incluso una nave de procedencia extraterrestre. Luego se desmiente todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tema? Bueno, mira, la verdad es que se han dicho y se han escrito muchas cosas sobre el incidente Roswell y yo cada día soy mucho más escéptico. Yo creo que los ufólogos que se han dedicado en cuerpo y alma a investigar este asunto, como Leonard Stringfield, Frank Scully, tantos filmes, han sido, sin ser conscientes de ello, manipulados. O sea, han sido, para mí,
utilizados por los servicios de inteligencia, concretamente por la CIA, ¿no?, para intoxicar a la opinión pública. Yo estoy completamente seguro de ello a día de hoy. Pronto se van a cumplir 70 años de este caso y seguimos en la misma de siempre, especulando sobre lo que cayó en el desierto de Roswell en julio de 1947 y nunca se llega a nada claro. Cuando analizamos toda la información sobre este caso, todos esos testimonios, tanto de civiles como de militares, vemos que contienen datos muy contradictorios porque nadie se pone de acuerdo en lo que realmente pasó allí, ni siquiera en el número de humanoides que se rescataron. Por eso yo considero que el caso Roswell es uno de los más manipulados de la historia de la ufología. Unos dicen que fue una nave extraterrestre, hay quien afirma que se trató de un globo del proyecto Mogun, otros afirman que fue el globo japonés denominado Fugo, otros consideran que fueron unas pruebas experimentales con maniquís que se lanzaba desde la atmósfera. Así que hay infinidad de versiones y por eso yo considero que el caso Roswell responde más bien a un fraude elaborado por los servicios de inteligencia, formando parte de esa política de desinformación orquestada por el gobierno estadounidense desde el inicio del fenómeno OVNI en 1947, se ha usado para ocultar prototipos experimentales secretos y sobre todo para hacer creer a la opinión pública, especialmente a los rusos, en aquella época, claro, de que el gobierno yanqui dispone en su poder de una tecnología muy avanzada. Y todo ese secretismo oficial y la posterior negación sobre los ovnis alimentó ese mito. Yo no niego que allí cayera algo, pero para mí no fue una nave de otro mundo, sino toda una puesta en escena que hace pensar en que hay algo, pero relacionado con eso, con una manipulación, porque es muy significativo que, por ejemplo, la primera comisión oficial para evaluar los casos OVNI fue el proyecto Signo, y como sabemos su sede estaba en la base aérea de Wright-Patterson, precisamente donde se trasladaron los restos del supuesto platillo volante estrellado en Roswell. Contaminación cultural, falta de datos, ocultación de pruebas, es decir, todo se va enmarañando para que no veamos claro este fenómeno, ¿no? Pues parece que sí, que hay un interés por un lado para ocultar información, intoxicar, y también por otro hacer creer a la opinión pública de que todo esto se trata de marcianitos verdes que vienen en plan de invasores, y de alguna manera eso también desacredita el fenómeno OVNI, o por lo menos la parcela que yo considero importante del fenómeno OVNI, y que en mi libro OVNI del espacio exterior al espacio interior me centro más, que son los aspectos subjetivos, la paraufología y todo eso. Hablaremos dentro un poquito de ello. ¿No será quizá también que con toda esa cantidad de mentiras que sueltan, tratan de ocultar una verdad? Primero quizá pruebas, como decías, de nuevos prototipos espaciales, militares, etcétera. Quizá una verdad todavía más profunda de que a lo mejor hay algo ahí que no nos quieren enseñar. Sí, yo creo que sí, porque incluso en el caso Roswell llegó a haber un ufólogo infiltrado que era William Moore, que confesó haber proporcionado documentación falsa que le pasó un oficial de inteligencia llamado Richard Doty para difundirla entre los ufólogos, que era, te acuerdas muy bien porque has dedicado en su día un montón de programas a este tema, los documentos Majestic 12, ¿verdad? Sí, luego se supo que eran falsos y estaban centrados en el incidente de Roswell. Así que yo creo que el caso Roswell nos desvía la atención de otras parcelas mucho más enriquecedoras del fenómeno OVNI, que al parecer nos interesa que se conozcan. Todo lo que tiene que ver con la ocultación oficial se ha mitificado demasiado, a mi juicio. Creemos que los militares saben muchísimo, que ocultan información relevante, y yo estoy convencido de lo contrario. No saben nada, no tienen la menor idea del origen y la naturaleza del fenómeno OVNI. Lo único que han hecho es utilizarlo como pantalla, como tapadera, para ocultar proyectos secretos, como tú has comentado, y sobre todo también para intoxicar a la opinión pública. Y cuando se dan como hace recientemente, la desclasificación de informes, ¿por qué cambian algunos datos? ¿Por qué ocultan algunas informaciones? Por eso, para mantener la confusión, para quitar interés en ciertas cuestiones que verdaderamente lo tienen, y para fomentar historias delirantes y entretener así a los ufólogos, como ocurre con el caso Roswell. A mí el caso Roswell no me quita más horas de estudio, porque sí, a todos nos ha interesado, pero a mí no me lleva a ninguna parte, sinceramente. Vale, algunas preguntas que nos están llegando ya. Dice que si se sabe algo más, las últimas noticias sobre el caso del OVNI de Voronev.
¿Te acuerdas aquel ovni de Rusia? Tuvimos la oportunidad de conectar con nuestro corresponsal en Moscú y nos contaba las últimas informaciones de esos niños que en un parque vieron aparecer una extraña nave y luego incluso hasta un robot aparecer por allí. Otro caso contaminado, otro caso que se ha intoxicado, otro caso que al final ha terminado en agua de borraja, y realmente quizá el inicio, la parte original del caso fue auténtica, hubo algo anómalo ahí, pero luego se le añadieron elementos para de alguna manera desprestigiarlo. Estamos otra vez con la misma historia de que casos relevantes que han tenido una gran proyección a nivel público, luego pues hay unas maniobras de intoxicación que hacen desacreditar la historia y ya desaparece, digamos, los testigos, ya no lo cuentan más o dicen que todo aquello se lo inventaron, etcétera, etcétera. Quizá ocurrió lo mismo con ese documental que nos pusieron sobre los supuestos alienígenas de Roswell, que salió en todas las televisiones y luego se dijo que habían sido muñequitos extraños. Claro, efectivamente, aquel documental que a mediados de los 90 se difundió por todo sitio y que aquello fue un fraude tremendo, lo de aquel muñeco, y eso hizo desprestigiar completamente el caso, ¿no? Y añadirle más elementos de confusión al tema. Por eso digo que hoy día el caso Roswell nos hace perder verdaderamente el tiempo. A los que nos apasiona el tema y a los que buscamos llegar a posibles respuestas sobre el origen y la naturaleza. Si el caso Roswell está tan contaminado, si hay testimonios tan dispares, algunos tan fantasiosos, no nos va a llevar nunca a ninguna parte. Cada ufólogo da su opinión y difieren unas de otras. Desinformación, contaminación. El caso de Conil, de Cádiz, nos pregunta un oyente. Brevemente, si puedes, entramos en la última parte de testigos y tratamos de sacar conclusiones. Bueno, el caso de Conil, un caso interesante también, de encuentro con humanoides, que ocurrió en septiembre del año 1989, tuvo una gran proyección pública, varios testigos que observaron en la playa de los Bateles, en Conil de la Frontera, en Cádiz, unos presuntos humanoides. Ahí también hubo mucha confusión, opiniones para todos los gustos, hubo una línea muy crítica, que negaron que aquello hubiese ocurrido, y que lo que se vieron fueron unas maniobras de unos buques que estaban poniendo unos cables, corrientímetros, pero las ciertas investigaciones que se hicieron más profundas por parte y más mejores hechas por parte de ufólogos como JJ Benítez, pues determinaron que el caso era auténtico, por lo menos en su origen. Ya, era extraño porque parece ser que vieron algo extraño en el mar, luego salían dos individuos que salían como con trajes de buzo o con algo parecido y luego se cambiaron y de repente eran rubios. Una historia extraña, ¿no? Una historia extraña que, por supuesto, pudo haber mucha confusión por parte de los testigos, llevados por el estado del nerviosismo y demás, quizá añadieron elementos de su propia cosecha, ya fuese a nivel consciente o inconsciente, pero algo raro hubo ahí porque hubo otros testigos que noches anteriores estaban viendo luces anómalas en los cielos. No estamos hablando solamente en la lejanía del mar, sino en los cielos. El extraño mundo de los ovnis, una especie de teatro que de repente aparece y desaparece con luces para darnos datos equivocados. Seguimos adelante tratando de sacar conclusiones. Se trata de aquellos en los que algunos humanos son abducidos por seres desconocidos. Conozcamos uno de ellos. Betty y Barney Hill era una pareja de profesionales de mediana edad. Betty era una ocupada trabajadora social. Barney trabajaba en el correo. Su encuentro empezó cuando manejaban de vuelta a su casa en New Hampshire, después de unas vacaciones en el Canadá. Cuando bajaban por la Ruta 3, en las solitarias montañas blancas, Betty notó en el cielo una rara estrella que parecía seguirlos. La pareja detuvo el auto hasta que la luz se acercó, y viendo con binoculares, Barney observó luces rojas, ámbar y verdes. Aterrados, Barney y Betty regresaron al auto y comenzaron a andar más deprisa. Cuando llegaron a su casa en Portsmouth, en New Hampshire, se dieron cuenta de que el viaje les había tomado 2 horas más de lo planeado. 10 días después del encuentro, Betty comenzó a tener pesadillas.
en las cuales ella y Bernie eran llevados dentro de un platillo volador y eran examinados. 5 años más tarde, la terrible experiencia de Betty y Barney Hill se hicieron legendaria al aparecer en la portada de la revista Look y más tarde en un libro llamado El viaje interrumpido. Ambos fueron los primeros en describir un rapto por extraterrestres en Estados Unidos. Se trataba del caso de Betty y Barney Hill, uno de los primeros casos de abducción. Averigüemos algo más de este extraño tema. Por si fuera poco, después de todo este follón en el que estamos, casos de abducciones con testigos como Betty y Barney Hill, quizás sea uno de los más conocidos. Nos preguntan también por el caso de la abducida Próspera Muñoz. Dentro de poquito vamos a tener a Próspera en el programa y a otros investigadores contando parte de su historia alucinante. Pero ¿qué pasa, Moisés? Abducidos por extraterrestres, ¿qué hay detrás de todo esto? Es un tema complejísimo, Miguel. Para mí es uno de los más complejos, es muy difícil, ¿no? Porque tiene muchas ramificaciones, se puede enfocar desde la antropología, la sociología, la psicología profunda, porque ya no estamos hablando de la mera observación de luces lejanas, sino ya de la interacción de los testigos con los presuntos ufonautas. Uh-huh. Para muchos ufólogos, como por ejemplo Antonio Rivera, son la prueba de que estamos siendo no solo visitados, sino estudiados por seres de otros planetas que secuestran y examinan a especímenes humanos en el interior de sus naves. Pero yo creo que la cosa no es tan sencilla, es mucho más compleja, como estoy comentando. Vale. A mí me resulta muy chocante escuchar a los abducidos describirnos el interior de esas naves y que se refieran a monitores, a instrumental quirúrgico, a camillas, a focos, a cosas tan parecidas como las que tenemos en la Tierra, ¿no? El interior de esos ovnis parecen quirófanos de cualquier hospital. Todo eso es muy absurdo para mí, ¿no? Vale. Eso no significa que sean experiencias alucinatorias o que se lo estén inventando, pero tiene que haber algo más. Vale, pregunto también si tiene algo que ver las apariciones marianas con los ovnis o con estas extrañas luces. Y ya entramos tratando de sacar conclusiones en esa hipótesis psicosocial o paraufológica. Sí, hombre, cuando uno compara fenómenos como las apariciones marianas con el fenómeno ovni o las manifestaciones del folclore popular, las antiguas visiones de hadas y de duendes, pues descubre que hay cierta analogía detrás de estas apariciones y quizás las interpretaciones varían porque depende de la persona que está observando estas presuntas visiones de seres luminosos. Unos las van a interpretar como extraterrestres y otros, de acuerdo al contexto donde están ocurriendo esas experiencias o dependiendo de las creencias del protagonista, las vas a ver como algo de origen sobrenatural y vas a pensar que es la Virgen María o Jesús. Y quizás estamos ante fenómenos que tienen un origen común, pero las interpretaciones difieren de acuerdo a la persona y al contexto, ¿no? Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Últimos minutos. Moisés, parece que eres muy crítico con todo esto, parece que no crees, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería tu hipótesis? ¿Qué puede ser que esconde detrás de todo este fenómeno llamado OVNI? Bueno, mis conclusiones son que estamos ante unos fenómenos inexplicados, anómalos, que escapan a los conocimientos actuales de la ciencia. Para mí el fenómeno OVNI, por lo menos ciertos casos, apuntan a una posible inteligencia y una intencionalidad. Aún así hay que investigar muy bien los casos, con calma, con mente abierta, pero también con una actitud escéptica, intentando averiguar cuál puede ser el origen y la naturaleza de estos fenómenos. No hay que aferrarnos a ninguna hipótesis de forma radical como si fuesen creencias. Creo que hay que estar preparados para abandonar ciertas hipótesis cuando observamos que pasan los años, las décadas, y no obtenemos ninguna evidencia que las avalen. Y yo no descarto la hipótesis extraterrestre del todo, pero hoy día yo considero que hay otras hipótesis que pueden ser más viables para explicar todo este alto índice de extrañeza, la interacción que hay entre nuestra mente y el fenómeno OVNI, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dime ahí. Bueno, pues yo planteo como hipótesis la hipótesis interdimensional. La planteo como la que me parece más plausible, al menos que la hipótesis extraterrestre, porque considero que está muy presente el factor humano, los aspectos psíquicos en esta experiencia. Algo ocurre en el cerebro de la persona que se enfrenta a estos encuentros cercanos. No sabemos si está provocado por un estímulo externo o por alguna causa geofísica o electromagnética que hace que la persona, el protagonista,
acceda a otros niveles de la realidad bajo un estado alterado de conciencia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. La hipótesis extraterrestre deja muchas lagunas y muchos interrogantes en el aire, y la hipótesis interdimensional, que es la que defiende la paraufología, que fue la rama o la disciplina iniciada por Jacques Vallée en los años 70, explicaría mucho mejor todo esto y esa relación de las apariciones marianas con el fenómeno OVNI, también ciertos elementos que observamos en las experiencias cercanas a la muerte, donde la persona está inconsciente o en coma y sufre una serie de visiones con elementos que también se asemejan a los que tienen lugar durante las abducciones. Por eso pienso que la paraufología tiene en cuenta estos factores y estos paralelismos, y me parece que es la que más se aproxima a dar una posible respuesta a este enigma, y es la que planteo en mi libro, desarrollándola ampliamente, ¿no? Vale, dame un dato más, interdimensional. ¿Qué significaría? ¿Que hay seres de otras dimensiones que llegan aquí o que nosotros podemos entrar en esas otras dimensiones? Pues sí, hoy ya se habla, como bien sabes, en ciencia con total naturalidad de los viajes en el tiempo, de dimensiones múltiples, de universos paralelos. Stephen Hawking ya nos habla actualmente de la teoría M, que sugiere la existencia de 11 dimensiones. Según esta teoría, vivimos en una especie de multiverso formado por un montón de universos interconectados. En fin, todo eso nos está ofreciendo una imagen totalmente diferente de la realidad, del universo, y puede que no sea tan descabellado aceptar que ocurran ciertas anomalías como las apariciones, las desapariciones, la teleportación, incluso fenómenos como el tema OVNI, que quizá no tenga un origen extraterrestre, sino que tenga más que ver con otras dimensiones, como yo sostengo, ¿no? Estaría por ver si existe un canal de conexión entre nuestra mente y esas otras dimensiones, y quizá a través de esos estados modificados de conciencia esto esté ocurriendo así, porque es curioso que muchos contactados o abducidos estén en una fase como de ensoñación entre el sueño y la vigilia, y también eso mismo se ve entre los videntes de las apariciones marianas, que están en trance, entre los medium espiritistas, que también están en trance. Es como si se necesitara entrar en un estado modificado de conciencia para conectar con esas otras realidades. Otra hipótesis más. Dos preguntitas y casi te despido. Preguntan que por qué se manipularon muchos expedientes, como en su día denunció el gran periodista Juanjo Benítez, del Ejército. Pues porque no interesa ofrecer la verdad sobre estos temas. Se ha manipulado siempre. El Ministerio de Defensa español ha seguido estas directrices, como en Estados Unidos, de manipular la información, de omitir datos, de cambiar fechas, horas y dar conclusiones que no son válidas, ¿no? Hay casos como el caso de Adrián Sánchez, por ejemplo. Hay un informe militar, pero como yo he tenido la oportunidad de entrevistar ampliamente al testigo, pues luego comparo lo que el testigo me ha contado con lo que ofrecen esos informes militares, y veo que ha habido una manipulación absoluta. Por lo menos la desclasificación OVNI en España ha sido una auténtica chapuza. Terminamos con ese caso, Adrián Sánchez. En 2 minutitos, ¿se nos puedes contar un poquito sintéticamente la historia? Bueno, sí, es otro caso interesantísimo, un caso complejo, un caso que yo he tenido la oportunidad de investigar, porque pude hablar con el testigo ampliamente, y bueno, tiene un alto índice de extrañeza, y eso es lo importante. Este hombre sufrió la persecución de un OVNI durante varios kilómetros. Primeramente observó un objeto enorme descender sobre una vaguada cuando iba en su coche desde Gerena a Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla. Paró el vehículo, se asomó a un montículo, y ahí pudo ver un objeto fusiforme que hacía ras del suelo, cuyo tamaño calculó entre unos 150 y 200 metros de diámetro. El objeto le recordó la forma de un submarino, ¿no? Y de improviso observa otros 3 objetos más pequeños, en forma de yo-yo, que se fueron introduciendo en la parte posterior del objeto grande, o nave nodriza, usando un poco la terminología ufológica, ¿no? Pero uno de esos objetos pequeños pues se dirigió hacia donde estaba el testigo, asustado se metió en su coche y salió pitando, ¿no? El objeto le persiguió durante varios kilómetros hasta que por fin llegó a Castillo de las Guardas, se acercó muy nervioso a un puesto de la Guardia Civil y allí contó lo que le había ocurrido. Luego le llevaron a Capitanía General de Sevilla y allí declaró durante más de 4 horas ante varios mandos militares. Al día siguiente comprobó que su coche estaba imantado, o sea que si tirabas unas llaves sobre las chapas del coche se quedaban pegadas, y también se dio cuenta de que la radio y la brújula dejaron de funcionar correctamente. En el lugar donde observó esa enorme nave casi a ras del suelo, pues se encontraron quemaduras,
plantas captadas, una zona blanquecina, etcétera, ¿no? O sea que en este caso hubo efectos físicos y también electromagnéticos, ¿no? Y ese informe militar que se desclasificó sobre este incidente en septiembre de 1993 constaba solamente de 28 páginas y como en otros expedientes, y como hemos dicho antes, encontramos un montón de errores y mucha omisión de información. Una nueva hipótesis del mundo de los ovnis, esa hipótesis de diferentes dimensiones, interdimensionalidad. Gracias, Moisés, por habernos dado esa nueva posibilidad. Si queremos más datos de tu trabajo, de ese ovnis del espacio exterior al espacio interior, ¿dónde podemos conectar? Bueno, mi libro OVNIs del espacio exterior al espacio interior está publicado por la editorial Diversa, salió a la luz en noviembre del año pasado y está disponible tanto en papel como en formato digital y se puede adquirir pues en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en cualquier librería se puede encargar sin ningún problema. Y cualquier persona que quiera informarse más del libro pueden consultar la propia web de la editorial Diversa, ¿no? ¿Y contigo? ¿Para conectar contigo? Bueno, pues si me lo permites puedo dejar el nombre del blog que tenemos Claudia Madrid Moctezuma y yo, que es Paradigmas 21, Paradig y luego el más con el signo de sumar y 21 en números romanos, Paradigmas 21, y ese es nuestro blog donde publicamos cosas sobre OVNI, parapsicología y otros enigmas, y también ahí compartimos mucho material de archivo, audios de conferencia, entrevistas, antiguos programas, etcétera, y se pueden poner en contacto a través del blog con nosotros. Gracias por el trabajo, Moisés. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo. Hasta prontito. Ahora. Ahí estaba una nueva teoría sobre el mundo de los ovnis para reflexionar sobre ello. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Os dejamos con la información y enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis aprovechar este ratito para llamarnos. Tenemos 5 premios, 5 regalos para daros las gracias por vuestra atención y al regreso no os lo perdáis. Aparte de informaciones diferentes, nos vamos a descubrir una casa, la Casa Winter en Canarias, llena de misterios, con uno de los protagonistas que vive allí, que nos da algunas claves absolutamente interesantes. No se vaya, todavía queda mucho espacio en blanco aquí en Radio Nacional y os esperamos. Hasta pronto. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. Yo creo que la casa se hizo estratégicamente, incluso antes de acabar la guerra, para mí fue preparada para, en caso de huida, ahí sería un sitio especialmente para eso, para operaciones de cirugía y que se cambiaran los rostros para ir a Sudamérica.